ser parte de esta jornada de simulación de yacimiento. Esperen un momentico. Ok, ya espero que ya puedan ver la lámina principal, la lámina de inicio. Sí, ya la podemos ver, Sergio. Perfecto, entonces seguimos. Entonces, bueno, el día de hoy, como ya comentó Cecilia, vamos a hablar un poco de un caso real donde en ese campo se quiso realizar un estudio de inyección de surfactantes y polímeros como método de recuperación terciaria en ese campo, que es un campo maduro que ya tiene un tiempo de producción. ¿Ok? El contenido de la presentación, bueno, vamos a comenzar con un objetivo, el objetivo del estudio. Luego vamos a hacer un pequeño repaso de los procesos involucrados en este tipo de procesos de recobro mejorado, mecanismos que se incluyen en estos procesos, fenómenos que también están incluidos en estos procesos, en los cuales también vamos a hablar de los fenómenos y mecanismos que estamos representando en este modelo de simulación. Como es un proceso complejo que involucra muchos fenómenos, vamos a hacer un listado y vamos a hablar de cada uno de los que tiene este modelo en específico. Luego vamos a hablar un poco del ajuste histórico que se realizó previo a la inyección o a los escenarios de predicción con la inyección de surfactantes y polímeros. Después de hablar del ajuste histórico, vamos a ir en cada uno de los procesos evaluados, comenzando por el caso base, luego una inyección de agua como método de recuperación secundaria y luego como método de recuperación terciaria vamos a ver la inyección de polímeros y la inyección de surfactantes y polímeros como una inyección tipo cóctel, es decir, que los dos componentes, surfactante y polímero, se mezclan previamente a ser inyectados. Y luego unas pequeñas conclusiones y recomendaciones del estudio. El objetivo del estudio, les comenté anteriormente, se basó en un estudio de simulación numérica para evaluar la factibilidad de inyectar surfactantes y polímeros en un yacimiento maduro y estimar en primera fase el incremental de petróleo asociado a estos procesos de recuperación mejorada. ¿Por qué hablamos de una primera fase? Bueno, porque previamente se quiso buscar la factibilidad con información o data de campos análogos porque todavía no se tienen las pruebas de laboratorio que involucra todos estos procesos. Entonces, como dice el objetivo, en esta primera fase, una vez que vaya recopilándose toda la información que se está tomando de núcleos, de fluidos, de análisis físico-químicos, etcétera, se van a ir incorporando en el estudio y se va a ir actualizando los resultados. En el proceso se van a inyectar cantidades suficientes de surfactantes y o polímeros a los fluidos inyectados para alterar las propiedades de las fases, lo que va a permitir mejorar el flujo y o desplazamiento del petróleo. Entonces vamos a hablar un poco en las próximas láminas de los procesos de recuperación mejoradas con químicos que vamos a evaluar en el estudio o en el modelo de simulación. El primero o uno de los dos que vamos a estar evaluando es la inyección de surfactantes, el cual es una técnica de recuperación mejorada con químicos, la recuperación mejorada con químicos tiene como siglas el CEOR. Esta inyección se basa por supuesto, en la inyección de surfactantes a bajas concentraciones y de baja absorción para lograr ultra bajas tensiones interfaciales entre el petróleo atrapado y el agua de inyección y o formación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a modificar la tensión interfacial para tratar de romper de alguna manera esa unión entre el petróleo y el agua de formación
que está ocupada o que ocupa los canales más pequeños del yacimiento. Eso vamos a tratar de romper para poder luego arrastrar o barrer ese pequeña cantidad de petróleo residual que pudimos obtener. Entonces, de manera, o como decimos, con la inyección de surfactantes vamos a lograr una reducción de la saturación residual de petróleo al agua y producir una cantidad de petróleo adicional. En algunos casos, con la inyección de surfactantes, podemos o puede ocurrir un cambio en mojabilidad de la roca, lo cual va a contribuir justamente a desplazar ese petróleo residual. El otro proceso que vamos a evaluar es la inyección de polímeros, el cual también es una técnica de recuperación mejorada con químicos, en la que polímeros solubles en agua son adicionados a los fluidos de inyección, lo cual permite incrementar la viscosidad del agua de inyección o formación y proveer un mejor control de la movilidad de los fluidos, mejorando el barrido areal y vertical al minimizar la canalización del agua hacia los pozos productores y así incrementar el factor de recobro del petróleo. Entonces, a la final, el objetivo de inyectar polímeros es tratar de obtener una razón de movilidad entre petróleo y el agua lo más cercano a uno. Para tratar o para buscar, o el objetivo es buscar que se logre un barrido tipo lo más cercano a un pistón, es decir, barrer la gran cantidad de petróleo que queda en los canales porosos del yacimiento. En este gráfico queremos comparar más o menos los diferentes procesos de recuperación mejorada con químicos. Podemos ver en la curva sólida, la que está más pegada al eje X, sería la inyección continua de agua. Podemos ver el incremental teórico, por supuesto, que ocurre con una inyección de polímero. Luego con una inyección de alcalino y polímero, que es muy parecido a la inyección de surfactante y polímero. Acuérdense que el inyectar alcalino en un yacimiento es buscar que ese alcalino interactúe con los ácidos, con los componentes ácidos del petróleo y formar un surfactante en sitio. ¿Okay? Entonces, por eso es muy parecido a la respuesta que se obtiene con un surfactante, porque el alcalino a la final va a producir un surfactante. Y el comportamiento teórico más optimista o de mayor incremental se va a obtener con un proceso de inyección de surfactante, alcalino y polímeros, un cóctel de 3 componentes se introduce al yacimiento y cada uno va a actuar en sus diferentes fenómenos. Entonces, el surfactante, por supuesto, va a reducir la tensión interfacial y el alcalino va a formar ese surfactante en el fondo de manera de utilizar, cuando se hace la formulación del cóctel, tratar de buscar que el alcalino interactúe, forme surfactante, de manera que de utilizar la menor cantidad de surfactante posible. Esto es debido a que el surfactante es el componente más costoso de los 3 que están participando. Y la otra condición de la inyección de alcalino es que al alcalino se le llama el agente de sacrificio. Esto es debido a que el alcalino se inyecta y va a ser absorbido por la roca en mayor cantidad que el surfactante, permitiendo que el surfactante reaccione más dentro del yacimiento. Aquí vemos otra gráfica donde tenemos una recuperación primaria, que es la curva punteada, que sería el caso base. Luego una recuperación secundaria, que sería la inyección de agua, que vemos cómo sería en el recuadro superior, cómo sería el desplazamiento del agua, de inyección de agua sola, cómo se adhera el agua dentro de la fase de petróleo,
hacia el pozo productor. De manera que ese aislamiento, cuando irrumpe ese canal de agua al pozo productor, bueno, ya ese canal va directo, no hay manera de evitarlo. Entonces cambia toda la producción y deja mucho petróleo, mucho petróleo que no es barrido por el agua y se lo bypassamos. Entonces habría que aplicar otros mecanismos de manera de terminar de barrer ese petróleo residual, que es lo que vamos a buscar con una inyección de polímeros o una inyección de químicos. Vemos que se obtiene un ganancial en gris y cuando esa inyección de agua la acompañamos con polímero, ya sea polímero solo, polímero con surfactante o polímero dentro de un cóctel de alcalino, surfactante y polímero, vemos cómo esa relación de movilidad es más estable, es más uniforme, de manera de que podemos barrer más uniformemente, tanto areal como vertical, el yacimiento. Esto es a lo que nos estábamos refiriendo, a que la relación de movilidad entre el petróleo y el agua es más cercana a 1 y se aprecia un efecto más tipo pistón, un movimiento de ese frente de inyección más uniforme. Entre los mecanismos de producción involucrados en cada proceso que vamos a evaluar de recuperación mejorada por químico, podemos apreciar que los mecanismos, por lo menos en el caso de la inyección de surfactantes que participan en ese proceso, principalmente es la reducción de la tensión interfacial, como hablamos anteriormente, buscando producir un petróleo adicional que va a aportar esa reducción de la saturación residual de petróleo debido al incremento del número capilar. El número capilar es una relación entre la viscosidad del fluido por la velocidad entre la tensión interfacial. Entonces, ese incremento de número capilar se traduce en una reducción del SOR, el cual también va a venir con una reducción de la tensión interfacial. También en este tipo de proceso de mecanismo de producción va a estar presente la solubilidad del crudo. Se pueden formar emulsiones agua y petróleo que podrían mejorar la eficiencia de barrido. Por supuesto, como esa emulsión cambiaría un poco la viscosidad de ese agua, haciéndolo un poquito más viscoso y mejora un poco el barrido, comparándolo con una inyección de agua solamente. También si este proceso de inyección de surfactante lo acompañamos luego con una inyección de polímeros, podemos optimizar justamente esa movilidad o hacerla más cercana a 1 y, mejorar ese frente de inyección. Y por último, el otro mecanismo importante que ocurre dentro de la inyección de químicos es el efecto de la reducción de la permeabilidad, que es debido a la absorción de estos componentes en la roca. Por la roca, perdón. Estos fenómenos los vamos a ver un poquito más a detalle más adelante. Ahora vamos a hablar un poco de los mecanismos presentes en la inyección de polímeros, los cuales, y el principal mecanismo es el incremento de la viscosidad de la fase acuosa, es decir, el incremento de la viscosidad del agua. Ese incremento va a reducir la movilidad del agua en el yacimiento, lo que ya hemos hablado, va a mejorar esa relación de movilidad entre el petróleo y el agua y hacer un barrido más eficiente. Ese mecanismo de producción también tiene el efecto de reducción de la permeabilidad debido a la absorción del polímero. En algunos casos, dependiendo del tipo de polímero inyectado, por ejemplo, si inyectamos unos polímeros viscoelásticos, es decir, que pueden deformarse esa molécula de polímero dentro del yacimiento y ocupar o llegar a poros más pequeños donde hay petróleo residual y podemos hacer una pequeña producción o un incremento de petróleo debido a la reducción del petróleo residual, debido a ese comportamiento viscoelástico. Y por último,
también en estos mecanismos ocurre el efecto de reducción de la viscosidad del polímero con el esfuerzo de corte o la velocidad de inyección o la velocidad del fluido inyectado. Al inyectar a alta velocidad, se reduce la viscosidad del polímero. Esto ayuda principalmente a mejorar la inyectibilidad de ese polímero dentro del yacimiento al inyectarlo a altas velocidades. Una vez que entra al yacimiento, esa velocidad se va a reducir y la viscosidad del polímero va a incrementar, haciendo ese efecto tipo pistón. Ahora vamos a hablar un poco de los fenómenos evaluados en cada uno de los procesos, es decir, los fenómenos que estamos representando en el modelo de simulación. Uno de los principales, como hemos hablado, es la absorción tanto del surfactante como del polímero. Esta absorción es un proceso físico-químico mediante el cual un sólido poroso a nivel microscópico es capaz de retener partículas de un fluido en su superficie tras entrar en contacto con este. Esa absorción puede variar por la tasa de flujo, la temperatura, la dureza del agua, la salinidad del agua, la composición de la roca y el tipo de componente y peso molecular. Entonces, también esa absorción dentro del modelo de simulación, por supuesto, todo esto va acompañado de un estudio de laboratorio. Esa absorción puede ser reversible, es decir, que una vez que cambian las condiciones del polímero, de temperatura, de inyección, etcétera, dentro del yacimiento, esa absorción o esas partículas que quedaron adheridas a la roca pueden otra vez desprenderse y ser producidas, o puede ser un proceso irreversible. Es decir, que una vez que es absorbida, se queda absorbida, disculpen la redundancia, se queda absorbida por la roca, modificando la permeabilidad de esos canales. Esta absorción dentro del programa o dentro del modelo de simulación puede ser representada o puede ser incluida a través de las isotermas de Langmuir, que las vemos aquí. El gráfico es simplemente una curva que viene representada por la concentración versus la concentración absorbida por la roca. Luego, otro fenómeno que vamos a evaluar es el volumen poroso inaccesible, el cual se refiere al volumen poroso conectado al que las moléculas de gran tamaño, generalmente referidas a un polímero, no pueden contactar o ocupar, provocando que dicho material se mueva más rápido que el disolvente en el que se disolvió. Es decir, simplemente polímeros donde la molécula es de gran tamaño, hay algunos poros que esa molécula no puede entrar, y ese es el volumen poroso inaccesible, el cual se representa en la simulación. Su dependencia está ligada a la porosidad, la permeabilidad, el peso molecular, por supuesto, y la distribución del tamaño poroso. También, por supuesto, depende del tamaño de los poros, si la molécula de polímero puede entrar o no puede entrar en ese canal o en esa garganta de poro. Otro de los fenómenos es la degradación del polímero con el tiempo, es decir, esa viscosidad o ese efecto viscosificante del polímero se reduce o decrece con el tiempo de inyección. Como podemos ver en la gráfica, al tiempo cero tenemos, por ejemplo, una viscosidad de 8 centipoise de uno de esos polímeros graficados, y al cabo de 60 días, después de 2 meses, vemos que esa viscosidad de 8 pasó a ser 2 centipoise. Eso lo podemos representar y se representa también en los modelos de simulación. Por supuesto, también podemos decirle al simulador que esa degradación del polímero no decrezca, no se reduzca y se mantenga constante a lo largo de la inyección. Como hemos hablado anteriormente, ocurre una reducción de la permeabilidad, es otro fenómeno
y simplemente se refiere a la reducción de la movilidad o de la permeabilidad adicional a la generada por el incremento de la viscosidad de los fluidos inyectados en un proceso de desplazamiento con polímeros. Esta reducción de permeabilidad o movilidad adicional es causada por la absorción de los componentes involucrados en cada uno de los procesos. Seguimos hablando de la reducción de la viscosidad de otro fenómeno, el cual es la reducción de la viscosidad del polímero debido a los esfuerzos de corte y o velocidad, como les comenté anteriormente. Esto se debe, por ejemplo, que estamos inyectando una tasa X, esa tasa tiene referencia a una velocidad de inyección, porque cuando entra por ese poro, acuérdense que eso es como, cuando entra el yacimiento es como un hidrojet, y eso tiene una velocidad. Esa velocidad en los polímeros hace o se convierte en una reducción de la viscosidad del polímero, haciendo ese polímero menos viscoso a una determinada velocidad. Y como les comenté, una vez que entra ese polímero en yacimiento y su velocidad comienza a disminuir, esa viscosidad comienza a aumentar hasta los valores normales o los valores que tienen las tablas suministradas en la simulación. Entonces, a mayor velocidad, menor será la reducción de viscosidad. Por último, ya hablando de un fenómeno evaluado para la inyección de surfactante, es la tensión interfacial, la cual es una medida de energía de cohesión, como hemos hablado, de atracción entre una interfase que surge del desequilibrio de las fuerzas entre las moléculas en la interfase, ya sea gas líquido, líquido líquido, gas sólido o líquido sólido. Entonces lo que se busca, como comentamos anteriormente, es disminuir esa tensión interfacial o esa energía de cohesión de manera que se puedan desprender partículas de petróleo de ese petróleo que no fue barrido inicialmente por el agua o por un proceso de inyección de polímero, ese petróleo residual. ¿Ok? Eso es lo que se busca con la inyección de surfactante. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, perfecto. Ahorita vamos a hablar, ya hablamos un poco de la teoría involucrada dentro de estos procesos. Ahora vamos a ir al detalle de un proceso, un estudio real de simulación. ¿Ok? Ese estudio o ese modelo de simulación tiene una dimensión más o menos de 120 celdas en X por 167 celdas en Y o en Y por 185 celdas en la dirección Z o dirección K en la vertical. El modelo tiene un total de celdas de casi 4 millones de celdas, las cuales activas son 192.000 aproximadamente celdas activas. La diferencia entre las totales activas, como saben, son celdas nulas que no pasaron los cortes geológicos, ya sea de bichale o de saturación de agua, etcétera, y quedan como celdas nulas. ¿Okay? Fíjense que prácticamente estamos hablando de un 5% de las celdas totales son las que quedan activas en este yacimiento, lo que se convierte en que es un yacimiento con mucha falta de comunicación entre unos canales y otros. Luego, esas celdas tienen aproximadamente una dimensión de 50 por 50 por 0.5 metros en sus respectivos ejes. El POES asociado a este modelo o a este pequeño modelo es de aproximadamente 100 millones de barriles de petróleo. El modelo cuenta con 84 pozos productores y 42 pozos inyectores. La porosidad promedio del yacimiento es 19%, la permeabilidad promedio 285 milidarcy, el fluido es de 25 grados API, la presión inicial del yacimiento es 40 grados centígrados, la temperatura inicial del yacimiento es 40 grados centígrados, y la presión inicial
es aproximadamente 560 PSI. Una vez que se construyó ese modelo con todas sus propiedades, se realizó un cotejo histórico. Ese cotejo histórico se logró con pequeñas modificaciones de los siguientes parámetros. Una pequeña modificación, un pequeño multiplicador de la permeabilidad total del yacimiento, un escalamiento de los endpoints de saturación de agua con NATI crítica. Con este escalamiento lo que se busca es que ese comienzo de la producción de agua dentro del yacimiento sea lo más cercano a la realidad, o lo que es el breakthrough del agua en los pozos productores, sea lo más cercano a la realidad. Muchas veces, acuérdense que estos escalamientos, o estos puntos, perdón, o estas curvas de permeabilidad relativa, vienen de un solo núcleo disponible o un solo análisis especial de núcleo disponible en el yacimiento, o muchas veces se utilizan curvas de permeabilidad relativa de campos análogos o campos vecinos, porque no tenemos esa información. Entonces, de esta manera, escalando los endpoints, se calibra esa producción inicial de agua. Tanto como los endpoints de saturación, como los endpoints de la curva de permeabilidad relativa al agua en el punto de agua con nata. Es decir, le damos mayor o menor movilidad dependiendo del comportamiento real del yacimiento. Otro de los parámetros evaluados en el cotejo histórico fue la calibración de los contactos de agua y gas. Por supuesto, también esto, acuérdense que estos valores de contactos de agua vienen de los pozos observadores o los pozos perforados. En este caso, como la mayoría son vertical, se hizo una correlación de ese contacto de agua y gas, pero casi la mayoría de las veces hay que hacerle un pequeño ajuste en esa profundidad de manera de que aporte la cantidad de agua necesaria al yacimiento y haga su equilibrio vertical, la inicialización del modelo. Otro cambio, y es lo mismo que las permeabilidades relativas, es el cambio de la compresibilidad de la roca. Esto es un dato de laboratorio que depende de cuántos núcleos se tengan en el yacimiento. Entonces, muchas veces es un factor de cotejo o un parámetro de cotejo hacer pequeños cambios en la compresibilidad de la roca. Acuérdense que la compresibilidad de la roca va asociada a un cambio en la porosidad, un pequeño cambio en la porosidad, y la porosidad a su vez aporta o es un parámetro que ayuda a cotejar más que todo la presión del yacimiento, debido a que la porosidad significa energía al yacimiento o soporte de esa energía dentro del yacimiento. Entonces, muchas veces con la compresibilidad de la roca, o haciendo pequeños cambios de compresibilidad de la roca, podemos mejorar ese cotejo de la presión del yacimiento. ¿Okay? Luego se realizaron, para lograr inyectar todo el fluido real de inyección, se hicieron pequeños ajustes en esa presión máxima de fondo fluyente en los pozos inyectores. También como les dije, que era un yacimiento de poca conexión, de poca conexión entre los canales. En algunos casos, viendo el comportamiento de los pozos productores luego del proceso de inyección de agua, se tuvieron que activar algunas celdas nulas para crear una comunicación adicional, o una comunicación, lo que sería de manera real, que está ocurriendo en el yacimiento. Entonces se tuvieron que activar algunas celdas nulas con sus parámetros de porosidad, permeabilidad y saturación de agua, y esto se logró. Con esto logramos mayor comunicación, mejor desplazamiento de los fluidos inyectados y, por supuesto, mayor soporte de presión en algunos casos. Estos fueron los parámetros más importantes evaluados en el cotejo histórico. Por supuesto, hubo otros más de mayor influencia en el cotejo, pero también se tocaron algunos otros que no fueron tan relevantes como estos. Luego de hacer esas modificaciones, por supuesto, mucho trabajo, mucho tiempo de corrida, muchos escenarios creados,
En algunos casos se utilizó herramientas de inteligencia artificial tipo CIMOS, que es nuestro programa de inteligencia artificial de CMG, y logramos un cotejo bastante aceptable. En este caso les voy a presentar los cotejos de campo para no ir al detalle de pozo, porque perdemos mucho tiempo. Fíjense lo que estábamos hablando. El cotejo del petróleo está bastante similar. Acuérdense que es un cotejo donde fijamos un control primario de producción. En este caso fue la tasa de líquido. Fíjense que la tasa de líquido se representa casi fielmente, y para representar esta tasa de líquido se varía, o el simulador busca variar los otros parámetros. En este caso, la tasa de petróleo y la tasa de gas. Este campo tiene muy poco RS, y por eso no lo puse como resultado, porque varía muy poco. Pero fíjense lo que estábamos hablando del comienzo, la inyección de agua al campo o el breakthrough, cómo fue representado bastante parecido a la realidad con ese escalamiento de los endpoints de la saturación de agua con nata. Y este cuarto gráfico, el inferior a la derecha, fíjense que es la inyección de agua, es el comportamiento o la tasa de inyección de agua del campo. Fíjense que también se logró con esos cambios en la presión de inyección, en la comunicación, perdón, activando celdas nulas, se logró inyectar todo el fluido en este primer proceso, que fue el caso base o el cotejo histórico. Como pueden ver, obtuvimos buenos resultados. En esta siguiente gráfica podemos observar cómo es la malla, o cómo es un plano, justamente el plano 111, al final del cotejo histórico. Fíjense cómo quedan manchas rojas. Esas manchas rojas es la saturación de petróleo, la más cercano a 80%, que es el valor inicial, 80% de petróleo. Fíjense que todavía quedó ciertas zonas que no fueron barridas eficientemente con la inyección de agua, que es el caso base. En el gráfico superior de la derecha es la saturación de agua, por supuesto va asociada es el inverso de la saturación de petróleo. Y aquí en el gráfico inferior podemos ver el comportamiento de la presión. Vemos que como decir, en esta cuña todavía no se ha drenado eficientemente. Esto es debido a que hay unos pozos inyectores que mantienen la presión de esa cuña casi igual a la inicial. No hay un barrido eficiente o no hay un drenaje de ese petróleo en esa cuña lo suficiente para realizar esa caída de presión. Igual a lo del campo completo. Luego de obtener el cotejo histórico, como vimos, el primer caso que realizamos de predicción fue el caso base. ¿En qué consiste el caso base? Simplemente consiste en agregar tiempo adicional a la corrida, casi siempre hasta el final de la concesión. Acuérdense que muchas veces estos yacimientos, cuando no pertenecen al Estado, es una concesión con un tiempo finito. Entonces las compañías lo que buscan es cuánto podemos sacar con los diferentes procesos que se apliquen en el tiempo de la concesión. Entonces, la mayoría de las predicciones se hacen hasta el final de ese tiempo. Entonces, se agregan tiempo hasta el final de la concesión y se deja tanto los pozos productores como los pozos inyectores con los últimos controles de producción o inyección que ocurren en el cotejo histórico, al final del cotejo histórico. Es decir, no realizamos prácticamente ninguna modificación. En este caso, o en este estudio particular, los controles de predicción fueron la última presión de fondo, la última VHP de los pozos productores y el drawdown o la caída de presión, la última caída de presión del cotejo histórico
Entonces se iniciaron la predicción o los escenarios de predicción justamente con esos dos controles. Caída de presión del pozo productor o inyector y la BHP o la presión de fondo fluyente, la última presión de fondo fluyente del cotejo histórico. A partir de este escenario, se realizan todos los cálculos económicos para demostrar que los procesos de recuperación aplicados, mejorados o no, obtienen beneficios a la empresa, beneficios económicos. Ese escenario de predicción, como ven, en la línea gris sólida, los puntos negros son los puntos reales o la data histórica del campo, y a partir del último cotejo, la última data que se tiene de histórica, se coloca el escenario de predicción. Fíjense que comienza justamente con la misma tendencia que traía al final del cotejo. Muchas veces cuando esos controles de predicción, iniciales de la predicción, no están bien calibrados, ustedes pueden observar un pico muy alto al comienzo de la predicción o una caída significativa al inicio de la producción. Cuando ocurre eso es que en algunos pozos no estuvo bien calibrada ni la BHP en este caso o la caída de presión. Entonces tienen que ir a los pozos y ajustarlo. También ven como prácticamente estamos controlando por la última BHP, se mantiene la tasa de líquido constante, porque no estamos haciendo ningún incremento en cuanto a volumen de esos pozos productores al final del cotejo. Y observan, el comportamiento del agua. Fíjense que se mantiene prácticamente constante también. ¿Okay? Porque ya viene cayendo el yacimiento y como estamos controlando por la mínima BHP de fondo fluyente de los pozos productores, no se viene un incremental de agua. Y el cuarto gráfico es justamente la tasa de inyección. Fíjense que la mantenemos constante, con las últimas tasas de inyección se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Entonces este es nuestro caso base. A partir de ahora vamos a ir generando los otros casos de predicción. El siguiente caso es fíjense que con agregar fechas y mantener la producción como venía en el tiempo, logramos disminuir ese barrido de petróleo o incrementar, mejor dicho, el barrido de petróleo y las zonas de más saturación de petróleo van disminuyendo. Si comparamos con la anterior, fíjense que la mancha en el gráfico de saturación de petróleo hay mayor cantidad de manchas rojas, es decir, de mayor saturación de petróleo, que con el caso de predicción del caso base. Es decir, en el tiempo drenamos más área. Fíjense también que la cuña de presión también se redujo, la alta presión que teníamos en la cuña. Luego de observar estos resultados, realizamos una predicción del caso de inyección de agua. Hicimos una modificación a los pozos inyectores de agua y agregamos unos pozos nuevos. Entonces, este caso incluye la perforación de 7 pozos inyectores nuevos ubicados estratégicamente en las zonas poco drenadas de petróleo, buscando un mayor barrido del mismo buscando un mayor barrido de petróleo remanente dejado en la primera campaña de inyección. En este caso también se realizó una modificación o un incremento en la inyección de agua en todos los pozos inyectores. Se aumentó a 120 metros cúbicos día en todos los pozos productores. Fíjense la ubicación de los pozos convertidos a inyectores nuevos o los pozos nuevos de inyección. Con estos 4 se busca drenar justamente toda esta zona que quedó con petróleo residual y con los otros 3 esta gran zona de petróleo residual que quedó aquí en la parte inferior. Luego estos procesos y este estudio
A la final harán otra simulación y si en algún punto llega a haber un petróleo, una gran cantidad de petróleo residual, harán una tercera campaña de una tercera campaña de perforación de pozos inyectores de manera de drenar la mayor cantidad de petróleo. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué todo se centra aquí en este área de producción? ¿Qué pasa con este área verde? Este área verde es el contacto agua-petróleo, por eso no hay, fíjense que no hay saturación de petróleo, todo esto es agua. ¿Ok? Viendo los resultados, fíjense cómo aumenta drásticamente la producción de petróleo. Esto se debe a que justamente los pozos inyectores nuevos estuvieron ubicados en zonas de poco drenaje. Entonces esto es un incremental, tanto por el aumento de la tasa de inyección de agua, en la cual drenó un poco más esas zonas de petróleo, como la creación o la incorporación de esos 7 pozos inyectores dentro de áreas de poco drenaje. Entonces vemos el incremental en petróleo. Por supuesto, al incrementar la tasa de agua y colocar 7 pozos nuevos de inyectores de agua, la producción de líquido y de agua, aquí en la parte inferior izquierda, se observa un incremental importante de agua. Por supuesto, cuando se hagan los cálculos económicos, tienen que incorporar todo el cálculo o todo el gasto que involucraría manejar toda esta gran cantidad de agua nueva o adicional dentro del modelo. Y aquí vemos en el gráfico inferior izquierdo, vemos la gran cantidad o el incremento en el agua inyectada. Prácticamente vamos a inyectar ahora el doble. ¿Okay? Dentro del yacimiento. Una vez realizado el caso de predicción de agua, bueno, por supuesto, al igual que lo anterior, vemos cómo sigue mejorando la eficiencia de barrido a lo largo de todo el yacimiento. Fíjense que ya las zonas donde hay cantidad o petróleo residual, cómo está siendo drenado con mayor eficiencia. Luego de esta inyección de agua, colocamos polímeros a ese agua inyectada. Entonces, el caso de inyección de polímeros va a incluir inyección de polímeros por 5 años a concentraciones diferentes, una de 1.600 partes por millón de polímero y otra simulación a 2.500 partes por millón de polímero. Luego de 5 años o luego de la inyección de polímeros, volvemos a inyectar agua, de manera que termine de desplazar ese polímero inyectado. La inyección de polímeros se realizó en 4 áreas o patrones de inyección, los cuales dependieron de la disponibilidad, manejo del tratamiento del químico y agua y la distribución a los pozos productores. Ahora vamos a ver esas 4 áreas o esos 4 patrones de inyección, los cuales involucraron, por supuesto, los pozos inyectores dentro de ese patrón. Esta área, fíjense que es mayor debido a la cuña que todavía le falta, que tiene gran cantidad de petróleo sin drenar. Entonces, en el caso de inyección de polímeros, para la creación de esos escenarios utilizamos el ayudante para la creación de procesos o el Process Wizard de CMG. Este es como decir, un paso a paso o un ayudante en el cual se recopilaron muchísima información de todos los procesos que contiene el Process Wizard, de manera de ayudar al cliente. Si no tiene la información suficiente, el Process Wizard le asigna a cada fenómeno un valor del cual proviene toda esa información que se le suministró. Y a medida que ustedes tienen los datos lavatorios, pueden cambiar justamente todas las tablas incorporadas en cada proceso.
Entonces, dentro de ese ayudante de SMG, activamos el proceso de inyección de polímeros y a ese proceso se le fueron activando los diferentes fenómenos. En este caso, la degradación del polímero en el tiempo, como vimos anteriormente, el incremento de la viscosidad del agua y el efecto de reducción de esa viscosidad del polímero versus la velocidad. Entonces, uno suministra una tabla, la cual tiene arriba la concentración de polímero y cómo cambia esa viscosidad a esas diferentes concentraciones con la velocidad de inyección. Fíjense que, por ejemplo, la primera columna es la velocidad y la segunda columna es la viscosidad de ese agua con polímero, pero a una concentración de polímero cero. Fíjense que todas tienen el valor de viscosidad del agua. Y a medida que se le va incrementando la concentración, fíjense cómo va aumentando la viscosidad y a su vez cómo va disminuyendo con la velocidad de inyección. Fíjense en la última tabla que podemos llegar a una velocidad, a una viscosidad de 74 centipoise, fíjense, a una velocidad de 28, como ella va a ir reduciendo, va a ir aumentando, perdón, a medida que la velocidad va disminuyendo. Toda esta tabla es el gráfico que tenemos acá. Los valores calculados son las líneas, los valores suministrados son los puntos. Fíjense que al principio hay una pequeña diferencia, pero al final se ajustan bastante bien. Esto es debido a cuando se hace el cotejo de estos puntos, bueno, a la velocidad y a los cálculos internos del simulador. ¿Ok? Se realiza ese cotejo de esas tablas. Y el último valor evaluado justamente en este escenario polímeros es la absorción del polímero. Como pueden ver, se pide los valores del tipo de roca que tiene el yacimiento, en este caso arena, coloca la densidad. Fíjense que aquí otro factor que pide, que ya sea por laboratorio o como le dije, lo coloca el Process Wizard, es el factor de resistencia, esa permeabilidad que es el que hace, o es cómo se reduce esa permeabilidad con la absorción. Y el otro es el porcentaje de poros accesibles en el yacimiento, es decir, que esa molécula de polímero puede acceder al 90% de los poros del yacimiento. Entonces aquí tienen la tabla, se coloca concentración del polímero versus la absorción del polímero, la cual es miligramos por cada 100 miligramos de roca. Es lo que va a absorber. Una vez realizada la corrida, vemos en rojo cómo es la respuesta del yacimiento. En la línea roja sólida es la concentración de 1600 ppm y la línea punteada es la inyección de polímeros, perdón, a 2500 ppm. Fíjense que hay una pequeña diferencia inicial y esto es debido a que como la molécula de polímero de 2500 ppm es mayor y la viscosidad a esta concentración también es mayor, fíjense que en la inyección de agua no logra inyectar todo ese agua polimerizada. ¿Okay? Fíjense que la roja se logra inyectar casi todo el fluido, igual que el azul, pero a mayor ppm o a mayor concentración de ese polímero, fíjense que no logramos inyectar todo ese fluido. Y esto, por supuesto, tiene repercusión en la producción o la respuesta de ese polímero en el yacimiento. Pueden también apreciar en cuanto a líquido y agua, cómo ese agua polimerizada reduce la producción de agua, claro que hasta que llega ese agua a los pozos productores y viene un gran bache de producción. Pero inicialmente fíjense cómo se reduce la movilidad del agua y se traduce en menos producción de agua, en mayor producción de petróleo. Podemos ver
Ahora, por supuesto, fíjense que el barrido es totalmente diferente a lo del agua, un efecto más tipo pistón, un mejor barrido, una mejor eficiencia de barrido areal y vertical, la cual se traduce en mayor producción, como vimos anteriormente. En el gráfico superior derecho, perdón, podemos observar la viscosidad del agua, cómo cambió. En rojo, la viscosidad del agua inicial, y en verde, una viscosidad de agua de alrededor de 50 centipoise. Fíjense que la roja es la inicial de 0.6 centipoise, y como en los pozos inyectores y alrededor de ellos se modifica esa viscosidad, mejorando ese desplazamiento del petróleo. Y en la gráfica de abajo vemos la fracción molar de ese polímero, lo que se inyectó de polímero dentro del yacimiento. Fíjense que está relacionado, bastante relacionado con la viscosidad del agua. Aquí vemos una sección transversal de esa inyección. Fíjense cómo se va moviendo ese fluido bastante uniforme dentro del yacimiento. Y aquí vemos cómo está la fracción molar de ese polímero dentro del yacimiento. Vemos cómo se mejora bastante ese efecto tipo pistón. En el caso del agua se crean anidamientos. Por supuesto, va a depender de los canales de mayor permeabilidad. Ese agua se va por ahí y aquí podemos controlar mejor esa movilidad. Por último, tenemos el caso o la predicción, el caso de estudio de inyectar un cóctel de surfactantes y polímeros en el yacimiento. Como les comenté, este caso incluye la inyección de surfactantes y polímeros juntos, como una mezcla, un cóctel, igual por 5 años, a las dos concentraciones de 1600 ppm de polímero y 2500 ppm de surfactante. Perdón, en este caso nada más representé la inyección de la concentración de 1600 ppm de polímero y 2500 de surfactante. Y simplemente quise mostrar este caso porque es el que mayor inyección logramos. Entonces, al lograr esa mayor inyección, logramos un mejor movimiento de ese polímero dentro del yacimiento. Y la inyección se realizó en los mismos 4 patrones de inyección que hablamos anteriormente. Al igual que el escenario de polímeros, utilizamos el ayudante SMG, el Process Wizard de SMG, y los fenómenos que representamos para el surfactante, porque ya incluye los fenómenos del polímero que hablamos anteriormente, es la interpolación de las curvas de permeabilidad reactiva versus el número capilar. Esta interpolación se incluye en la simulación para poder representar la reducción del SOR debido a la disminución de la tensión interfacial. Entonces, simplemente el simulador coloca, o le decimos al simulador, que cree, partiendo de la curva original, otras 2 curvas, donde va a tener cada curva esa modificación o esa reducción en la saturación residual de petróleo, y dependiendo tanto el número capilar como la intención interfacial que tenga cada celda del yacimiento, él va a interpolar entre esas curvas y va a colocar la saturación residual de petróleo respectiva. Fíjense que colocamos dentro del simulador, se coloca una tabla, se coloca una tabla de el porcentaje en peso o la concentración del surfactante versus la tensión interfacial. Fíjense que este tipo de curva es al ir aumentando la concentración de surfactante, se va logrando una disminución en la tensión interfacial hasta llegar a la ultra tensión interfacial, y en muchos casos, a medida que sigue inyectando surfactante, esta curva tiende a subir. ¿Okay? Y el objetivo es mantenernos el mayor tiempo posible en el momento de inyección en la zona de ultra
o en la mínima tensión interfacial posible. En este caso, los datos que se tenían era justamente una curva que siempre va decreciendo. Fíjense que al final se logra llegar a la mínima y se mantiene muy cercana a esa mínima. Como le dije, en algunos casos sube. Y el último fenómeno representado es la absorción del surfactante, al igual que en el caso del polímero, es concentración del surfactante versus la absorción. Podemos observar gráficamente cómo logramos un incremento adicional en esa tasa de petróleo recuperado o producido. Fíjense que en gris, caso base, en azul, inyección de agua, en rojo, polímero solo, y en verde, polímeros más surfactantes. Esto lo que quiere decir es que logramos mantenernos a esa tensión interfacial mínima y lograr esta mayor recuperación de petróleo adicional proveniente de la saturación, de la reducción de la saturación residual de petróleo. Fíjense que en la inyección también se mejora con el cóctel de surfactante, cambia un poco la viscosidad de esa solución o de esa mezcla y mejora la inyectividad. Aquí queremos comparar, fíjense, el petróleo residual en cada una de las predicciones o los casos. Fíjense con el caso base, cómo queda en rojo grandes zonas de saturación de petróleo. Después viene el agua modificada, donde colocamos 7 pozos nuevos de inyectores y aumentamos la tasa de producción de inyección. Fíjense que hay un mejor barrido de la zona. Por supuesto, eso hay un incremento también en la producción de agua. Como le dije, después hay que hacer ese cálculo económico. Luego, fíjense que con el polímero mejoramos. Fíjense que hay zonas donde están los pozos inyectores, un mejor barrido, llegamos prácticamente a la saturación mínima de petróleo. Fíjense que acá en la inyección de agua todavía por el aislamiento hay zonas amarillas dentro de esa zona de drenaje y por supuesto hay un mejor efecto tipo pistón, y con la inyección de surfactante y polímero es muy parecida a la inyección de polímero, porque acuérdense que estamos extrayendo es un petróleo adicional que proviene de la saturación residual de petróleo. Es una cantidad pequeña, pero que en este gráfico no se observa ese cambio significativo, pero fíjense que sí mejoramos la eficiencia de barrido y, por supuesto, la producción de petróleo. Comparando los casos, aquí vemos los 4 casos que los vimos anteriormente en cuanto a tasa, vemos el incremental en cada uno de los procesos, y en cuanto a factor de recobro, podemos observar que con el caso base obtenemos alrededor de un 17% de recobro. Con el caso de inyección de polímeros podemos obtener un 2.5% adicional al caso base. Con el caso de inyección de polímero podemos lograr hasta un 21%, y con surfactante logramos llegar hasta aproximadamente un 23% de recobro del campo. Por supuesto, y lo vamos a ver aquí en las conclusiones, se debe realizar, ya se puede observar un incremento en el factor de recobro, lo discutimos ahorita en la lámina anterior, pero como recomendación, conclusión, este estudio se debe completar con una optimización utilizando la herramienta SMG, por ejemplo, CIMOS, de manera que todos los parámetros operacionales y los fenómenos representados en los diferentes procesos de recuperación mejorada se optimicen y logremos mejorar o maximizar ese factor de recobro de petróleo. También deberíamos realizar, que ya lo están haciendo, pero no se tuvieron esos resultados al momento de este estudio, realizar
tanto estudios físico-químicos del agua de formación para poder incluir el efecto de la salinidad sobre la viscosidad del polímero y la tensión interfacial. Acuérdense que si la salinidad es mayor, por lo menos en el caso de la salinidad del agua de inyección es mayor al agua de formación, eso tiene un efecto en contra en la viscosidad del polímero. Es decir, a mayor salinidad reduce el efecto viscosificante del polímero. Mientras que si inyectamos, y es otro proceso de recuperación, es inyectar a baja salinidad, a una salinidad menor al agua de formación, entonces tiene un efecto de incremento en la viscosidad del agua y un efecto de mejor desplazamiento, o una viscosidad mayor y un mejor desplazamiento. Y por último, por supuesto, todo este proceso tiene que finalizar en un estudio económico detallado para obtener la rentabilidad de cada uno de los procesos involucrados y estimar su factibilidad y retorno de la inversión a la empresa, que es el objetivo final de todos estos estudios. Espero que haya sido de su agrado la presentación, de que a los que no están muy familiarizados con este tipo de procesos, les abra esa mente y vean que sí es factible. Claro, los recobros no son unos recobros altísimos, pero es un incremento importante dentro de un yacimiento, dentro de la producción de un yacimiento. Y bueno, quiero darles las gracias por permitirnos compartir esta presentación, y nos tienen para cualquier contacto que necesiten, ayuda, soporte, información sobre cualquier actividad en el área de yacimiento y específicamente en simulación. Aquí nos tienen a su disposición tanto mi persona como Arnaldo Velázquez y Víctor Lara. Gracias nuevamente y bueno, pueden preguntar lo que deseen. Muchas gracias a ti, Sergio. De verdad que estuvo excelente la ponencia. Por aquí, de hecho, ya tenemos un montón de preguntas en el chat. Te las voy a ir leyendo para que puedas ir compartiendo allí con los asistentes. Mira, la primera pregunta es de Jacqueline Raffo. Ella nos dice, me interesa el tema ya que trabajo con recuperación mejorada. Me gustaría saber en qué campos han aplicado la inyección de surfactante, porque entiendo que esto es solo es de resultados de un modelo de simulación. Bueno, lo que pasa es que no puedo compartir la compañía, pero sí, este es un caso real. Esto es un estudio real de inyección de surfactante y el objetivo es, una vez optimizado esta simulación, crear o incluir la inyección de surfactantes dentro de la historia de este campo. Pero hay muchos campos que se le ha inyectado surfactante. A decirte ahorita cuáles, tengo que ponerme a buscar en la literatura, pero sí, estos procesos ya se han hecho muchas pruebas pilotos en diferentes lugares del mundo. China, aquí en Venezuela se han hecho pruebas pilotos, Argentina, Colombia. Hay muchas empresas que ya están aplicando esta tecnología. Sí, es así. Por aquí también Esteban Obando nos dice, buenas tardes a todos, excelente presentación. Me gustaría conocer la salinidad del agua de formación y cómo afectaría en el rendimiento de la tasa de degradación y absorción del polímero. Bueno, justamente, como te comenté, para el momento de este estudio no se tenía un análisis físico-químico del agua de formación y del agua de inyección. Bueno, y lo que se buscó simplemente fue el agua, la salinidad que tenía este modelo era de 10.000 ppm, y le da el agua de inyección justamente para que no tuviera un efecto ni para mejorar ni para empeorar. Se buscó fue inyectar a esa misma salinidad de 10.000 ppm para que ese proceso no afectara los resultados hasta que se tuviera el dato real.
Claro, de forma de avanzar. Por Sí, aquí, Jacqueline Raffo vuelve a preguntarnos sobre cuál fue el porcentaje de agua y sedimento que se utilizó para la simulación. Es decir, de cuánto debiese ser el porcentaje de agua de un yacimiento para hacer efectiva la inyección. bueno, ese tema no es muy fácil de responder actualmente, o sea, ahorita, pero en realidad el agua de formación no debería ser un factor que influya en un proceso de inyección. O sea, ese porcentaje de agua y sedimentos, por supuesto, tú lo que estás es buscando drenar ese petróleo residual que no pudiste en el primer proceso de producción, es drenar, es barrer ese petróleo residual con el desplazamiento por agua. Pero el agua que ya está dentro del yacimiento no, 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 no influye drásticamente en los resultados, porque prácticamente el agua, en este tipo de proceso, el agua que vas a producir mayormente viene en los pozos inyectores, no del acuífero que tengas. Por ejemplo, con la inyección de agua, también la presión del yacimiento, de alguna manera, se mantiene constante o en algunos casos tiende a presurizar un poco el yacimiento y por tanto el agua de formación o el agua del yacimiento del acuífero no tiene un impacto relevante porque no se activa. No sé si fue claro en la respuesta. Sí, Sergio, gracias, bastante claro. Por aquí José Daniel González nos comenta, para evitar daños en la formación, nuevamente, ¿qué porcentaje de agua y sedimentos de yacimiento se usa en combinación del polímero para lograr una óptima recuperación? En mi campo, zona central argentina, tengo mucha canalización y mucha producción de agua, por lo que debo manejar mucha agua, nos comenta. Sí, como te comenté, eh, sí, este tipo de procesos lleva una gran producción de agua. Como viste, se duplica ese agua. Ahí habría que buscar un control más eficiente de ese polímero de manera de tratar de que lograr una viscosidad óptima de manera de retardar esa producción de agua la mayor tiempo posible. Por aquí tenemos a Davy Oliveros que nos dice, buenas tardes, muy Pero agradecido por el webinar. Momento del agua Ajá, continúa Sergio. sedimentos inicial, está bien, sí, dime esa pregunta. Disculpa Sergio, es que te escuchamos entrecortado. Si puedes repetir los últimos 10 segundos más o menos que te escuchamos. ¿Me oyen ahorita bien? Sí, ahorita sí. ¿Aló? Sí, Sergio, ahorita te escuchamos. No, sí, ok, es más o menos en sintonía con la pregunta anterior, que estos procesos tienen una gran producción de agua y lo que se buscaría es con el polímero, es buscar retardar un poco, cambiando esa viscosidad del agua, a retardar esa gran cantidad de producción de agua en los pozos productores. Entonces, lo que sería en ese caso es optimizar o calibrar de manera la manera más eficiente ese polímero, hacer ese cálculo de qué viscosidad o qué tipo de polímero puede obtener una viscosidad óptima, si se puede decir óptima, de manera a retardar esa producción de agua. Pero a la final tienes que estar clara que todo proceso que involucra una inyección, perdón, ya sea de agua o de agua polimerizada, en algún momento vas a producir muchísima cantidad de agua. Y eso Claro. es lo que impacta directamente en los costos del proyecto, porque necesitas una facilidad de tratamiento, de reinyección, porque toda esa agua que sacas tienes que tratarla para volver a inyectarla, en este caso, en la zona del acuífero. Exactamente, para cerrar el ciclo. Por Sí. aquí tenemos preguntas también de Davy Oliveros. Él nos dice, buenas tardes, agradecido por el webinar. Mi pregunta es,
¿Cómo se realiza un escalamiento de los endpoints o a qué se refiere? La pregunta es debido a que usualmente se indica acerca de no mover los puntos finales de las curvas de permeabilidades relativas. Gracias. Sí, bueno, acuérdate que las curvas de permeabilidad relativa vienen de un análisis especial de núcleo que tomas, se puede decir, por los mismos costos. Muchas empresas no puedes tomar un análisis o una muestra de núcleo en cada pozo. Y aparte, si la puedes tomar, después involucra un costo hacer todos esos estudios. Entonces, muchas veces se hacen 2, 3 para un campo inmenso de, no sé, de X, muy grande, ¿ok? Y son valor 3 puntos para esa cantidad de información o para todo ese volumen del yacimiento. Entonces, muchas veces la práctica del cotejo histórico muchas veces modificar un poco esos endpoints de manera que representen la mejor manera de esas entradas o esa entrada o ese comportamiento en el agua producción. Y el escalamiento simplemente es que mueves un punto y te corrige toda la curva restante. ¿Ok? Pero entonces, sí, muchas veces se dice que no se deberían de mover. Claro, si tienes una curva permeabilidad relativa bien representativa para tu campo. Pero como te digo, como esa información es escasa, hay que tomar curvas de campos análogos y calibrarlas al comportamiento de producción del campo que estés trabajando. Claro, eso es materia para otra sesión. Sí. Calibrar esos parámetros, sí, es complejo y en campos tan grandes siempre hay este tipo de cosas, ¿no? Aquí Sí. Davis también nos dice cómo realizaron el cálculo de volumen de poro inaccesible o en base a qué seleccionaron ese valor de 0.9. Bueno, como te comenté, ese dato viene de pruebas de laboratorio. ¿Okay? Simplemente se calcula el volumen poroso después de un desplazamiento de agua y luego se hace el barrido con el agua polimerizada y depende de lo que se recupere en la prueba, se hace un estimado del volumen de poro inaccesible. Entonces, eso es una prueba de laboratorio. En este caso, como no tenemos esa prueba, tomamos el valor representativo que nos dio el ayudante de SMG, que es 0.9, que es como decir el valor de una gran cantidad de estudios que se hicieron, es el valor más común en este tipo de procesos. Pero Perfecto. eso viene de un análisis de un análisis de barrido de un núcleo. Perfecto, muchas gracias, Sergio. Bueno, tenemos un montón de preguntas más. Ya por el tiempo voy a leer unas 2 preguntas adicionales y las demás te las vamos a enviar por correo para que luego nosotros les hagamos llegar las respuestas a los muchachos y a los participantes. Aquí entre Perfecto. las últimas que tenemos, John Villarreal nos dice, buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. Mi pregunta es, ¿cómo se determina la concentración a inyectar de surfactante y de polímero? Bueno, vuelvo a ir con las pruebas de laboratorio. Ante de todos estos estudios, ante de todos estos procesos, uno debería de arrancar con una muestra de tu fluido, de tu yacimiento, y en laboratorio hacer pruebas de a diferentes concentraciones de diferentes polímeros o de diferentes surfactantes y de manera de estimar justamente esa tabla o ese comportamiento de concentración versus ya sea el polímero versus viscosidad de los resultados que te da el laboratorio o de concentración versus el surfactante. Y luego, ese mismo estudio de laboratorio y junto con la simulación, determinas cuál sería la cantidad óptima de surfactante o polímero que necesita tu yacimiento.
Es Ok, pruebas de laboratorio y todo eso se hace en laboratorio, previamente y con la ayuda de la simulación. perfecto. Muy claro, Sergio. Muchísimas gracias. Por aquí ya la última pregunta del webinar. Deberíamos repetirlo porque de verdad que la gente está bien activa por aquí y muchas dudas al respecto. Por aquí la Bueno, última pregunta de Luis dice, ¿consideraron dentro del modelo estático las sales presentes en el yacimiento? Y también pregunta, ¿la presión de inyección de agua no debe sobrepasar la presión de fractura de roca considerando los esfuerzos mínimos y máximos para evaluar si tendrían una inyección radial o lineal? sí, correcto. Como te decía, la salinidad que tenía, que se le colocó al modelo, fue de 10.000 ppm y fue la misma salinidad del agua de inyección. Y en cuanto a, estás totalmente de acuerdo, correcto, perdón, que se trató de que esa presión de formación o presión de inyección no sobrepasara la presión de fractura a la lutita, ¿ok? Que sella cada unidad de inyección. De manera de que ese agua inyectada se mantenga en la unidad de estudio. Ok, Pero sí, esa presión de inyección se coteja, o sea, se calibra de acuerdo a lo que quieras hacer. Si quieres fracturar o no quieres fracturar. En este caso, se estimó que no fracturáramos la lutita. Muchas Perfecto. veces, perdón, acuérdate que muchas veces esa presión de fractura lutita es mayor que la presión de fractura de la arena, y en este caso arenas no consolidadas es mucho menor. Entonces, lo que buscas es fracturar en algunas ocasiones la arena de manera que entre mayor cantidad de fluido sin fracturar la lutita, de manera que se mantenga concentrada esa inyección en la arena, en la unidad de flujo. gracias. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, las demás preguntas se las vamos a hacer llegar a Sergio para que nos las conteste y bueno, luego se las hacemos llegar a todos ya por el tiempo. Es importante pues respetar las agendas de todos y vamos a ir cerrando la actividad. De verdad que muchas gracias por haber participado. Nos encantó ver que durante todo el webinar tuvimos aproximadamente 50 personas conectadas. Eso demuestra el interés que hay sobre este tipo de temas. Y muchísimas gracias a ti también, Sergio, pues por estar acá con nosotros y compartir el conocimiento con todo el equipo. En nombre del capítulo... Ajá. No, bueno, muchas gracias a ustedes, gracias a todos los participantes. Y bueno, tengan presente que nuestro grupo SMG, mientras podamos ayudar, lo hacemos con mucho gusto. Claro que Saludos a sí. todos. Igualmente, de parte del capítulo de jóvenes profesionales de la AAPG aquí en Venezuela, te queremos agradecer a ti por haber participado y habernos pues compartido toda esta información, y de igual forma queremos agradecer a la empresa CMG y en especial a Carlos Granados, a Arnaldo y a Víctor porque nos han apoyado durante todo este tiempo con mucha disposición, buena actitud, energía y ganas pues de colaborar en este tipo de actividades que estamos desarrollando, no solo en las que hicimos para Ready to Work, sino en este ciclo de simulación de yacimientos. También queremos agradecer especialmente al capítulo estudiantil de la USB y a Ulises Bernán por su apoyo con el patrocinio de esta plataforma premium. La ponencia del día de hoy ha sido grabada, por lo que vamos a estarla editando y la vamos a subir al canal de YouTube para que ustedes puedan tener disponible el material. Y finalizamos recordándoles que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar por Instagram, LinkedIn o escribir directamente por correo electrónico. Y esperamos verlos la próxima semana en el siguiente webinar que estará dictando el especialista Víctor Lara, titulado Simulación de yacimientos con procesos térmicos en recuperación. Con procesos térmicos en recuperación, exactamente. También de la compañía CMG. Muchas gracias a todos y que tengan feliz noche. Saludos. Hasta luego, muchos saludos.